Muy bienvenidos a Ser Fiel a mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión. Siempre recordaremos los lugares donde elegimos ser nosotros mismos. Y muchas veces el primer lugar donde empezamos a descubrir quiénes somos es la familia. Ahí aprendimos a relacionarnos con la vida. Aprendimos cómo se ama, cómo se conversa, cómo se cuida, lo que significa el servicio, cómo se pertenece a algo más grande que nosotros mismos. Aprendimos observando a aquellos que llegaron antes de nosotros, escuchando las conversaciones en la mesa, viendo cómo se resolvían los conflictos entre las personas que conocimos como nuestros ancestros, cómo se expresaba el cariño, cómo se vivía el dolor, cómo se callaban historias también y cómo se celebraba la alegría. Yo crecí particularmente entre dos mundos muy distintos. La familia Guevara, de los Andes colombianos, y la familia Sanabria, de origen costeño, que migró desde el centro del país hacia el Caribe colombiano. Y aunque ambas estaban unidas por el amor y por la familia, habitaban la vida de manera muy diferente, eran muy distintos en sus formas. En Bogotá yo recuerdo el pudor, el respeto, las buenas maneras, el silencio, la ropa estructurada, el cuerpo más contenido, las visitas a mi abuela, el cariño expresado con la comida y cierta distancia que también era una forma de cuidado. Y luego estaban mis vacaciones en Corozal Sucre, un pueblito en la costa caribe colombiana, y recuerdo el calor, los abrazos, el baile, las carcajadas, los porros habaneros de mi mamá y de mis tíos, la comida compartida, la gente hablando duro, la alegría atravesando todo. Ahí entendí que la familia también es territorio, es cultura, es memoria, cuerpo, una manera de habitar el mundo. Aprendí del linaje paterno la escucha, la dulzura, el servicio, la sensibilidad, el silencio, la obediencia, la naturaleza, la elegancia, la humildad, la observación de la vida, de los que estaban alrededor, el cuidado, la sumisión, el amor incondicional. Y del linaje materno aprendí la fuerza, el baile, el disfrute, la presencia, el humor, la intensidad, porque si algo son en esa familia es intensos, la empatía, la rebeldía, la bulla, la capacidad de salir adelante aún en medio de las dificultades, la responsabilidad. Y mientras crecemos, aparecen personas dentro de la familia que se convierten también en símbolo de aquello que admiramos. Yo admiraba profundamente a mi papá por su ternura, su bondad, su manera de mirar la vida desde las posibilidades. Un ser que se rebuscó la manera de crecer en medio de las dificultades económicas de sus padres y que a punta de educarse forjó un nuevo destino para él y para nosotros, su familia. Él me enseñó que el amor también es presencia y servicio. Y también he admirado en mi mamá su fuerza, esa capacidad inmensa de abrir caminos aun cuando la vida no se la había puesto fácil. Con los años entendí que muchas de sus exigencias nacían de su propia historia, de una niña humilde que tuvo que aprender a sostenerse con dignidad en medio de un mundo que la juzgó muy duramente y la hacía sentir distinta. Y que gracias a ello se impulsó a salir al mundo para crear su propio destino. Conocer sus historias sanó mi manera de mirarlos. Lo he trabajado profundamente. Me permitió dejar de ver únicamente mis heridas y empezar a verlos a ellos desde su humanidad. Todos estamos heridos por algo que interpretamos de mamá y papá y todos hemos aprendido también de la vida a través de ello. Yo también admiré muchísimo a mi tío J. Mi tío falleció hace 3 años. Él fue alegría, palabra, presencia, fue protección, belleza, abundancia emocional. Él me enseñó la elocuencia con la palabra, lo aprendí viéndolo, cómo hablaba y cómo contaba cuentos y cómo nos reíamos con sus historias. En su casa siempre me sentí recibida como una hija más.
Me hacía sentir cuidada, importante, vista. Todavía puedo verlo bailando el porro sabanero, riéndose a carcajadas y contando historias en medio de la familia. Él me enseñó que la familia también puede ser celebración y que el amor se expresa en la presencia, con humor, cuidándome. Y así, pues vamos creciendo, vamos aprendiendo a relacionarnos con otros. Con los hermanos aprendemos la diferencia, aprendemos amor incondicional a pesar de los errores que cometemos los unos con los otros. Y aprendemos todo lo que significa relacionarnos con un otro similar a mí. Con los primos aprendemos a ser tribu, a sostenernos en medio de las dificultades. Y yo todavía, con mis primos, a pesar de la distancia, nos acompañamos y aparecemos en los momentos en que estamos vulnerables para poder sostener y cuidar los unos de los otros. También aprendimos a disfrutar la vida, a crear complicidades y memorias que seguramente todos atesoramos en el corazón con nuestros primos, con nuestra gente más allegada. Con la familia aprendemos los acuerdos, también aprendemos de rivalidad, de competencia, de lealtad, de cercanía, de límites. Aprendemos de cuidado. Mi hermano me enseñó creatividad y sensibilidad y mi hermana me enseñó cuidado y sostén. Con ellos aprendí a amar aún pensando distinto. Y luego aparece la familia que construimos. Mi esposo ha sido una escuela inmensa para mí, un tremendo maestro. Ha sido el maestro del amor real, ese que no vive únicamente en los momentos lindos y románticos, sino que aparece en la capacidad de quedarse, de poder superar desafíos, de poder encontrarnos en la diferencia y después de las discusiones, construir, sostener, conversar, equivocarnos y volver a encontrarnos a pesar de las equivocaciones, de ambos lados, porque ambos nos hemos equivocado mucho. Y mis hijos, que han sido maestros permanentes, cada uno con una manera distinta de vivir, de habitar la vida. Y a través de ellos también he aprendido a soltar expectativas, especialmente en este tiempo, a reconocer que cada ser humano tiene su propio camino y que amar no significa controlar ni sobreproteger. La familia termina siendo una escuela constante de humanidad y aún así, dentro de todas las familias también existen silencios, historias que no se cuentan, dolores que nadie mira, personas que terminan cargando emocionalmente aquello que el sistema familiar no logra reconocer. Hace poco falleció mi primo José y su partida me atravesó profundamente. Fue muy doloroso porque José representaba algo muy simbólico dentro de nuestra familia. Era el hijo de nadie y el hijo de todas. Fue criado por mi abuela Ana y cuidado entre tías y primas, y aún así, él cargó con una soledad muy grande. Sus heridas lo llevaron a perderse en sustancias y en estados mentales muy difíciles, muy complejos. Y mientras atravesaba su partida, él falleció hace más o menos mes y medio, comprendí que muchas veces dentro de las familias existe alguien que recoge esos dolores antiguos, historias no resueltas, abandonos, exclusiones, silencios y heridas que nadie logra nombrar. Yo creo que José vino a mostrarnos eso, a recordarnos que necesitábamos reconocer eso que no estábamos mirando, porque en todas las familias existe alguien de quien poco se habla, alguien que suele ser incómodo, que lo negamos, que no lo miramos, que duele porque nos duele y que refleja parte de nuestra propia humanidad que preferimos esconder, porque lo que él refleja es la sombra de la familia. Y quizás también consiste en mirar todo eso con más honestidad, reconocer lo valioso que es también mirar lo que está a la sombra, los silencios y las historias que no queremos contar, de las que no queremos hablar, porque precisamente en esas historias es que emerge la sanación de eso que necesitamos mirar cada uno de los miembros de la familia. Y eso ha significado para mí honrar la vida de José. Hoy quiero honrarla en particular, porque él me ha estado mostrando en este tiempo todo aquello que yo también negué de mí misma, todas mis propias sombras y todas las conversaciones que incluso dentro de la propia familia no permitimos. Porque eso nos permite honrar, por un lado, el legado del amor que todos recibimos a través de la familia, a través de la vida. Nada más estar vivos ya es un legado de amor. Sanar nuestras propias relaciones
con los que están más cerca. Entender que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros hijos y nosotros mismos somos seres humanos aprendiendo a amar con lo que sabemos, con lo que hemos vivido, con lo que también nos faltó. Por eso hoy quiero abrir la conversación acerca de la familia, porque la familia está lejos de ser un lugar perfecto, aunque todos quisiéramos que fuera perfecta. Es el primer espacio donde aprendimos quiénes éramos y muchas veces el lugar donde empezamos a recordar quiénes queremos ser. En este episodio vamos a estar conversando con una mujer fantástica y poderosa que se ha dedicado precisamente a reconocer el valor de las conversaciones, del encuentro y del amor de la familia. Porque si podemos mirarlo como el gran laboratorio, como ese lugar donde nosotros nos sostenemos, nos amparamos y aprendemos a pararnos en la vida, podemos trascender muchas de las heridas que hemos vivido para retornar a lo que realmente somos. Y quiero cerrar este segmento con esta frase. La familia sostiene las huellas de nuestra historia y nuestra identidad. Vamos a ir ahora a un corte comercial y a la vuelta retorno con mi invitada que viene a conversar con nosotros de todo aquello que nos hace volver a lo esencial, al origen, a la familia. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Antes de continuar, quiero recordarles que Ser Fiel a Mí hace parte de la programación de Now Media Televisión, una plataforma que abre conversaciones humanas sobre conciencia, relaciones y propósito. Puedes ver este y todos nuestros episodios en vivo a tu propio ritmo descargando la aplicación gratuita en Roku o iOS. Y si prefieres acompañarnos, te están mostrando en pantalla la plataforma de Now Media Televisión, donde puedes ver nuestros podcasts, nuestros videos, puedes entrar a cada uno de ellos y escucharlos mientras te vas moviendo, si estás en un tiempo muerto, si estás descansando, allí puedes encontrar. Gracias por quedarte aquí y continuemos en este viaje. Veníamos hablando de la familia. A veces creemos que es la familia únicamente un lugar donde viene, de donde venimos, es nuestro origen. Y con el tiempo entendemos que la familia también es el lugar donde aprendimos a mirarnos, a protegernos, a permanecer. Y muchas veces también el lugar donde aprendimos a escondernos de nosotros mismos. En nuestras familias habitan historias que quizás nunca fueron contadas, mandatos que pasaron de generación en generación, silencios, lealtades, heridas, formas de amar, formas de sobrevivir. Situaciones que desafiaron a nuestros ancestros y que se quedaron en silencio y que nunca se habló de eso porque era supremamente doloroso. Y ahí mismo, en medio de esa humanidad imperfecta, aparece la posibilidad de recordar quiénes somos. Cuando nosotros logramos integrar esas partes heridas, cuando logramos traer esas historias, reconocerlas, darles su lugar, resignificar la historia, ahí es donde emerge la posibilidad de que nosotros transformemos lo que viene hacia adelante. Hoy quiero abrir esta conversación para retornar a nuestro origen, reconocer lo fundamental y mirar la familia más allá de la idea de perfección. Mirarla como un espacio para aprender a vivir, para retornar al humano. Un lugar donde aprendemos a retornar al amor y a poner límites, a cuidar y a reconocernos en la relación los unos con los otros. Todo lo que somos, incluso profesionalmente como líderes, en nuestro día a día, en lo cotidiano, viene de allí, sin duda. Y para esta conversación traigo a alguien cuyo camino se ha visto marcado por sus legados. El origen de su familia es libanés, su historia se vio marcada por la interculturalidad en un país muy mestizo, Colombia. Los orígenes de su familia son del Valle del Cauca, una región preciosa, llena de mucho verde, de mucha naturaleza. Y ella ha tenido, gracias a ello, la posibilidad de conocer y habitar lo que significa la diversidad. Eso la hace una mujer
altamente sensible, empática, maravillosa escucha y capaz de entender diversos mundos para conectarlos. Hoy me acompaña Ana María Salom Reyes, una mujer que se ha dedicado gran parte de su camino a acompañar familias y comunidades desde el propósito, la coherencia y el retorno a lo esencial. Además, tiene una mirada muy encarnada de lo que significa la espiritualidad, puesta al servicio de lo cotidiano. Es contemplativa, medita, se dedica como a entender la sensibilidad humana y a generar conversaciones que nos ayudan a reconocer aquello que sostiene los vínculos. Mi querida Anita, muy bienvenida a Ser Fiel a mí. Qué gusto estar aquí, Caro. Qué gusto estar conversando y que estemos aquí conversando con quienes están disfrutando de este espacio. Qué Gracias por lindo. la invitación. No, yo estoy muy feliz de que nos acompañes, hermosa. Mm. Vamos a arrancar en esta conversación por ti misma. Tú sabes que yo siempre invito a que cuenten su propia historia y esta vez quiero que entremos eh, quizás hablando de qué te enseñó tu propia historia acerca del sentido de pertenecer. ¿Qué significa pertenecer a una familia y qué te enseñó eso a ti? Pues mira, Caro, tú cuando introdujiste un poco de mi historia, hablaste de mi origen colombo-libanés. Y entonces no puedo dejar de incluir esa herencia en mi sentido de pertenecer. Y está entonces marcado por una historia de inclusión permanente, un abuelo libanés que llega buscando un mejor futuro finalizando la Segunda Guerra Mundial y que aunque fallece cuando yo tenía tan solo 4 años, resulta que hasta hoy su legado está súper presente. Y es hermoso porque resulta que él también terminó siendo quien generó esa posibilidad de eso que estás llamando pertenecer, incluyendo a la familia de mi madre cuando mi madre aparece en esta escena. Y entonces se integra una familia en ese sentido de lo colombo-libanés, trayendo unas imágenes como, por ejemplo, mi abuela materna cuando decidimos los miembros de mi familia, que somos mi papá, que ya no está en este plano, mi mamá, mi hermano y yo, decidimos irnos a vivir a el lugar donde estudiamos, mi hermano y yo, que es Bogotá, en la capital de Colombia. Y resulta que mi abuela termina quedándose en su tierra porque ella no quiso dejar su lugar de origen, para lo cual la familia de mi papá terminó siendo ese lugar que la cuidaba. Y entonces pertenecer significó el entender que el corazón elige y elige no solamente lo individual, sino lo que ese colectivo va eligiendo. Y entonces mi abuela materna termina siendo abrazada por mi familia paterna. Y entonces pertenecer trae unas imágenes y, claro, es inevitable que te lo conteste de esta manera, te lo digo de esta forma, pertenecer era las tardes de mi abuela estando con mis tías paternas y mi prima, em, con una Coca-Cola que no podía faltar, lo cual no es lo más sano que queremos Ujú. tener a nuestro lado, pero para ella era importantísimo. Un cigarrillo en la mano, tampoco muy sano, pero eso permaneció con ella para siempre. Y el estar alrededor de un lugar de encuentro para conversar y para sentir que había un llamado que tenía que ver con honrar la vida y con abrazar la diferencia. Y entonces Mm, pertenecer tiene miles de gestos que incluso podríamos señalar y por eso quizás hablé de hábitos de la abuela que no son precisamente los que quisiera traer a la memoria, pero resulta ujú, que ella transita una época en donde esas posibilidades estaban ahí a la mano y resulta que su vida es una vida que finalmente está llena de absoluta
capacidad de encuentro con los otros y entonces el pertenecer simplemente se llenaba de gestos, de auténtica capacidad de entrar en contacto con el otro, de miradas de encuentro en las conversaciones, sonriendo y celebrando la vida. Y entonces el pertenecer no tenía que, el pertenecer se daba a cada instante, a cada minuto. Y eso es el significado de pertenecer. Y al final entonces resulta que la abuela también nos recordaba todo el tiempo que no solamente teníamos esa familia primaria, sino esa familia extendida que también nos abrazaba, porque cada uno de nosotros iba generando unos vínculos que se convertían en los regalos que el otro también podía tomar, porque simplemente cualquiera que nos encontrásemos en el camino, si lo mirábamos a los ojos y lo recibíamos con todo incluido, con eso que es equivalente a esas imágenes que traje al principio de aquello que no era sano para el cuerpo, pero que finalmente terminaba siendo su forma de expresar aquí estoy, era la invitación a decir, aquí estoy con todo incluido, con mis luces y mis sombras y te miro y también estoy recibiendo tu mirada, porque eso es lo que se genera de vuelta cuando estamos en ese contacto estrecho desde la verdad de lo que somos. Y Her- eso es her- pertenecer. hermosísimo, hermosa. Creo que todos traemos esos recuerdos de familia que nos hacen sentir parte precisamente de algo más grande. Y también trae desafíos. Nos queda un minutico, Anita, de este segmento porque se nos fue el tiempo. ¿Qué les dirías a las personas sobre estos desafíos que vivimos en familia? Así en una corta frase, en un corto mensaje, ¿qué dirías sobre esos desafíos que nos ponen contra la pared a pesar de la pertenencia y a pesar de todos los valores que aprendemos en familia? ¿Qué les regalarías? Pues mira, yo me quedaría también con esa invitación a recordar gestos. Me llega una familia a la Ujú. que acompaño y resulta que esa familia tiene un dolor por sanar importante. Y si entrásemos en los detalles, realmente es fuerte la historia, ¿sí? Ujú. Sin embargo, hay una verdadera intención de sanación de todas las partes. Y resulta que cómo lograron poder realmente mirarse a los ojos y conversar fue primero en el silencio. Segundo, reconociendo qué era lo que para cada uno de ellos significaba ser cuidado y cuidar y descubrir que el significado era distinto, aunque aparentemente esa palabra, esa expresión de nuestro ser pareciera ser común, pero no lo es. Muchas veces sentimos que cuidamos y no necesariamente el otro, eso que está recibiendo es lo que realmente requiere. Y después de entrar en esa imagen, lograron entrar a una imagen que era el momento, a pesar de toda una historia, toda una biografía en donde había dolor y dolor que si entrásemos en los detalles aquí todos reconocerían como un dolor profundo. Resulta que todos reconocían, a pesar de esa historia, el momento de estar reunidos un domingo preparando arepas, que es algo típico de nuestra tierra, juntos en la cocina. Y Mm. entonces se reunían en el gesto de crear algo juntos. Y el retornar a ese gesto fue, tras el silencio, la oportunidad de reconocer que eran capaces, a pesar de la historia, de crear lo que necesitaban y querían para cuidar lo que era clave cuidar para todos, desde lo individual y lo colectivo, y que eso era factible tanto para el presente como para ese futuro deseado. Muy hermoso Y ejemplo, esa es la imagen, esa es la imagen. precioso, Y sabes, precioso. Caro, es que si miramos nuestra vida se compone
de momentos así. Así es, así es. Gracias, Anita, gracias por esa imagen. Y tú con esa imagen nos traes esto, una conversación honesta abre más caminos que años de distancia. Y aquí pongo la imagen del abrazo en la cocina, justamente evocando esos Ujú. momentos en que juntos, como familia, construimos los espacios y los momentos significativos que nos sostienen para la vida. Vamos ahora a un corte comercial y a la vuelta vamos a seguir ahondando en las conversaciones que sostienen el amor. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Como pueden escuchar, Anita es una mujer apasionada con el tema familiar, porque precisamente ese lugar fue el que construyó en ella este propósito desde donde ella integra cielo y tierra. Ella, como yo, tiene un propósito muy similar. Ella une lo que nos sucede en el día a día, lo que nos pasa entre los seres humanos, los diversos que somos, con el mundo espiritual de alguna manera. Y quiero, Anita, que les cuentes tú misma a quienes nos escuchan a qué te dedicas, qué es lo que tú haces al servicio de las familias. Pues, Caro, mira que en mi camino de acompañar procesos de desarrollo que comienza desde una familia empresaria, ¿m? Eso que Mm, señalé acerca de mi abuelo de origen libanés tiene ese detalle que no necesariamente mencioné. Y resulta que recojo todo lo que en mi vida fue haciendo la diferencia y esos distintos momentos me llevan a desde pasar por un mundo corporativo y comprender lo que es movernos en las distintas esferas de la vida, en particular desde ese lugar, siempre con el poner en el centro el acompañar procesos de desarrollo, garantizando que esos procesos de desarrollo se dieran desde lo que implica transformaciones culturales que hacen la diferencia y entonces aparece propósito y entonces aparece ese expresar lo que siempre fue vivo en mi vida desde niña, que es conectar cielo y tierra, que también tiene la raíz tanto de la herencia paterna como la herencia materna. Y acompaño entonces familias que en unos casos son familias empresarias, en otros casos no. Lo cierto es que al final los acompaño como familia, ¿m? Porque súper, retornar a la familia es retornar a lo esencial. me Y encanta. lo hacemos desde recordar cuál es esa semilla fundamental y cuál es entonces el camino transitado y también el camino que quieren seguir transitando en conciencia. Y como tú dijiste, conectando ese mundo trascendente con el mundo de la vida cotidiana. Así que la familia como centro, entendiendo que la familia al final también es la comunidad, también es la humanidad misma. Entonces, esa presencia plena con nuestra familia también abre las posibilidades de co-crear con otros, haciendo la diferencia. Y por eso entonces aparece muchísimo el acompañar procesos de renacer, de cerrar aquello que es importante cerrar desde el duelo, de vivir lo que significan las pérdidas y darnos cuenta que es cerrar para entrar lo que es el eh, vivir una vida a plenitud y retornando a lo que realmente somos, porque Precioso, finalmente eso es lo que pasa en el camino, que así muchas es. veces pues nos hemos perdido intentando ser aquello que quizás la sociedad ha indicado como lo que es lo adecuado, lo exitoso. Y resulta que la prosperidad y la abundancia está en ser lo que realmente somos y gracias a eso construir todas las posibilidades que están frente a nuestros ojos como sueños, Así como es, Anita. familia, sin embargo, como individuos primero. Así es, así es. Y en muchas familias, Anita, aprendimos a ocupar
ciertos roles. Sí, Entonces ocupamos el rol de el fuerte o la fuerte, el que sostiene o la que sostiene, el que cuida de todos, el conciliador, la que resuelve, el que resuelve, los que se dejan cuidar, ¿sabes? Todos ocupamos roles siempre. Y llega un momento donde aparece una pregunta distinta, ¿y quién soy detrás de todo eso? ¿Sabes? ¿Para qué estoy yo en la vida? Y eso se manifiesta también incluso en los roles que vamos desempeñando a través de el estar con otros. Tú además te has dedicado a acompañar empresas familiares y también desde ahí entonces logras ver cómo dentro de la organización incluso suceden las mismas dinámicas de la familia. Y hoy quisiera preguntarte, ¿qué significa ser fiel a nosotros mismos dentro de una familia? mira que ese, es recordar lo que realmente somos desde escuchar nuestro llamado esencial. Y entonces ahí aparece la traducción perfecta de qué significa conectar ese mundo trascendente con el mundo de la vida cotidiana, porque finalmente es poder conectar con ese llamado que tiene que ver con esos talentos, esos dones que hacen la diferencia y que no deben responder a las expectativas de un otro, sino es el poder manifestar lo que realmente es mi camino. Y el abrazarlo junto a nuestra familia, que además ocupa parte fundamental de nuestra vida, al menos en la historia inicial, porque después creamos nuestro propio camino, es recordar qué realmente hace la diferencia, que es aquello que se convierte en nuestro talento esencial. Y entonces descubrimos que esos llamados son llamados que quizás en unos casos pues fueron difíciles, porque quizás ese amor de familia no necesariamente se vivió en el abrazar nuestras luces y nuestras sombras, y entonces vivimos la experiencia de un padre y una madre que eventualmente desde el amor quisieron que tomásemos un camino y no otro, cuando en realidad tenía que ver con nuestro llamado esencial. Entonces, al final, el retornar a lo esencial significa, ok, me miro, me reconozco, te reconozco a ti, puedo entonces ya como adulto reconocer a ese padre y a esa madre que también transitaron un camino y que lo hicieron de la mejor manera, ¿sí? Eh, que hoy puedo entrar en contacto con ese padre y esa madre como un adulto y puedo entonces también decir, definitivamente, este no es el lugar que quiero ocupar, esto no me corresponde, no está aportando para mi desarrollo, para mi bienestar, el que tengamos este tipo de conversaciones, el que tengas este tipo de expectativas y te honro. Y amar entonces significa poner límites también. Mm, Y amar entonces puede significar que me alejo y me puedo alejar mucho tiempo y te amo. ¿M? Y puedo incluso subir la voz y subir la voz es, aquí estoy con fuerza, sin embargo, te respeto. Lo que pasa es que lo hago con la vehemencia que sea necesaria para que realmente retorne a el expresar mi verdad esencial. Y este camino solo es posible si recordamos que antes que ser miembros de una familia, tengo mi propia individualidad. Entonces, qué hermoso es que la familia reconozca que cada uno de los miembros de ese grupo familiar tiene una verdad individual y que necesita transitar un camino individual. Y ese es uno de los puntos fundamentales que aparece como revelación en los procesos de acompañamiento, porque si ponemos en el centro a la familia no significa que la familia es lo único que vamos a honrar. Resulta que lo primero que debemos honrar es a cada uno de nosotros, ¿m? mm. Individualmente, para luego entrar en el colectivo. Y entonces así es como se enriquece la familia y entendemos lo que es el verdadero significado del amor, que es esa esencia de la que tú estabas hablando. Precioso.
Ahí en lo que vas comentando sobre la individuación, los límites, el amor. A mí me parece una inquietud que siempre también acompaño cuando se trata de acompañar a seres humanos que están enfrentando desafíos de familia, sea esto dentro de una organización o sea también en sus propias familias. Y es hasta dónde va el límite, ¿sabes? A Ujú. veces como que confunden el límite con lo que yo quiero, ¿sabes? Sí. Y en la Ujú, individuación tiende a haber un lugar un poco infantil es que, porque yo lo quiero y porque así tiene que ser. ujú. Entonces, ¿qué les dirías a esas personas que confunden ese lugar? El lugar de encontrar realmente mi autenticidad, mi lugar adulto, maduro, desde donde yo aprendo a poner un límite que cuida al otro y que me cuida a mí, y hasta dónde este otro lugar. Y bueno, el tiempo ya se nos voló, tenemos un minutico para cerrar esta pregunta y si quieres Pues la ampliamos un poco después. mira, Caro, que finalmente ahí aparece algo esencial para cualquier tipo de relación y cualquier tipo de conversación. Y es que tenemos que hablar de acuerdos. ¿M? Yo puedo expresar lo que para mí es importante, lo que para mí es relevante cuidar. El otro también puede entrar en la conversación. Sin embargo, al final entonces necesitamos encontrar esos puntos de conexión que están honrando esto que sería el propósito superior en este caso de la familia y que realmente termina honrando lo que para todos es importante honrar. Y ahí es cuando esos límites de los que estás hablando aparecen, ¿m? Porque estamos hablando de acordarlo. ¿M? Mm, Y puedo tener una postura al respecto, pero también es entender que esa postura necesita ser mediada por la posibilidad de realmente co-crear con el otro. ¿M? ujú, Y también ujú, entender que son momentos, porque igual a veces quisiéramos llegar a un determinado punto del desarrollo como familia y ujú, quizás no es el momento. Volvamos a la individuación también. Quizás alguno de los miembros de la familia, varios de los miembros de la familia están transitando instantes que necesitan cuidar. ¿M? Y resulta que, pues, también ahí entonces aparece algo. La familia, que siempre la pongo arriba, va a cuidar siempre lo esencial. Y la familia lo que quiere es que todos sus miembros realmente estén sanos. Entonces, hay momentos también para parar y darle el lugar a alguno de los miembros. así Lo es. importante es que nunca sea en detrimento de los demás. Y lo importante es que no sean desde lugares sombríos en donde alguno se victimice, por ejemplo, que es quizás lo que tú estás trayendo a la conversación. Así es, Lo así es. dejo ahí, Caro, y Sí, sigamos linda. conversando porque sé que necesitamos El seguir tiempo se hilando. nos voló, sí, así es. Gracias, Anita, por Mm, traer esta conversación tan relevante, porque efectivamente el amor es el espacio donde permitimos que todos podamos ser. Y con esta frase cerramos este segmento y a la vuelta vamos a traer un ritual para poder conectar con encarnar lo que estamos hablando. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Quiero agradecerte por quedarte con nosotros en esta conversación. Recuerda que Ser Fiel a Mí hace parte de la programación de Now Media Televisión y puedes ver todos nuestros programas en vivo a tu propio ritmo descargando la aplicación gratuita en Roku o iOS, donde vas a encontrar contenidos bilingües que honran la humanidad y la conciencia. Si prefieres acompañarme mientras caminas, manejas o simplemente mientras haces una pausa en tu día, puedes ver en formato podcast el programa Ser Fiel a Mí entrando a nowmedia.tv. Muy bien, y en este viaje a través de lo que ha significado la familia, hemos estado viendo cómo ese espacio donde empezamos a aprender quiénes somos, nuestro origen, conocemos el amor, el cuidado, la pertenencia, aprendemos de la diferencia, de los silencios y también de las preguntas que
incluso aún seguimos habitando cuando somos mayores. Y quizás una de las cosas más humanas que descubrimos con el tiempo es que nuestras familias tampoco tenían todas las respuestas. Eran seres humanos intentando sostener la vida con lo que sabían, con lo que podían y con lo que también les faltó. Y aún así, hay algo muy valioso cuando nos detenemos a mirar nuestra propia historia. Nos permite mayor conciencia de quiénes somos. Podemos reconocer qué queremos seguir honrando de ese legado que recibimos y qué necesita quizás abordarse desde una conversación distinta. También podemos elegir la forma de amar, y eso nos decía Anita hace un momento. ¿Cómo queremos construir? ¿Queremos poner un límite? ¿Qué tipo de límite? Y se necesita un acuerdo para poder llegar a establecer cómo va a continuar el vínculo. Finalmente, ser fieles a nosotros mismos también toca la manera como cuidamos a quienes amamos. Pero para eso siempre, y yo insisto en esto, necesitamos mirarnos a nosotros mismos antes de establecer límites, de decir esto está fracturado, de declarar cualquier cosa. Tienes que mirar qué es lo que está en ti fracturado, qué es aquello que necesita un nuevo lugar en ti para poder aproximarte desde un lugar más consciente y más sabio al otro. Mi Anita, vuelvo a ti. Justamente esta conversación pues se inspira precisamente en tu propósito, y tu propósito nos ha traído eh, una visión más amplia de lo que se trata ser parte de una familia, y también cómo a través de la relación en la familia podemos encontrar un lugar para nosotros mismos. Sin embargo, siempre están estos dos lugares, y lo conversábamos ahorita en el, en el espacio entre el anterior segmento y este. Hay lugares donde viene el amor, pero también hay lugares donde viene eso que quizás tenemos que mirar con más cuidado. ¿Qué les dirías tú a nuestra audiencia que es importante resaltar y aprender de lo que significa la historia familiar, la familia, como eje para nuestro propio proceso de encarnar en la tierra y de traer nuestros propósitos? Y luego te voy a invitar, que ella ya estaba preparada, a que hagas el pequeño ritual con ellos. Entonces, regálanos una respuesta cortita y entremos en el ritual de una vez. Somos tuyos, Anita. Pues yo diría, Caro, finalmente en nosotros habita la familia, ¿m? Habita esa experiencia de un padre, de una madre, y cada uno con nuestras historias, con el dolor que pudiese haber emergido en ocasiones, sin embargo también con celebraciones, con tantos matices como los que tú trajiste cuando hablaste de todos los miembros de tu familia y lo que cada uno de ellos significaba. Entonces, lo cierto es que al final, qué importante es abrazar lo que la familia significa, y también darnos cuenta que puedo construir un legado de familia, que es mi propio legado, que tiene que ver con mi propia encarnación. Yo decido también qué es eso que abrazo de lo que es ser padre, de lo que es ser madre, y que habita dentro de mí, reconociendo que como seres humanos finalmente estamos transitando un camino que tiene complejidades, sin embargo, que también tiene la posibilidad de sanar parando, decidiendo que aquí y ahora decido vivir una vida que honre la vida. Y entonces, si lo reconozco de esa manera, yo soy un ser, y cada uno de nosotros que puede gestar lo que quiera a cada instante, porque la verdad es esa presencia plena que soy yo aquí y ahora, sin importar la historia, y también honrando la historia. Sí, es esa danza entre no me define mi historia y también agradezco mi historia. Lo cierto es que para eso estamos en esta realidad. Entonces, bienvenida a la familia, sin embargo, bienvenida a mi posibilidad de ser yo quien abrace y cree ese sentir la familia dentro de mí, y crear una común unidad en el mundo y en la humanidad para que finalmente tenga sentido mi presencia y mis dones y talentos se expresen. Es eso lo que te diría, Caro, y les diría a todos, Súper, es súper, mi hacerme Anita. cargo de mi vida, ¿m? Bien, Y de la entrega de lo que súper. soy
y para lo que vine y que nada me ata, Bien, y creo a que pesar. con eso les está regalando a todos precisamente un lugar para que exploren. Regálales una pregunta, porque ya nos quedan apenas 2 minuticos para ir cerrando, entonces regálales una pregunta, una frase para que puedan explorar internamente y también se lleven el regalo de esta conversación. ¿Qué pregunta les harías a nuestra audiencia? Esa pregunta es una pregunta tomándonos, quizás poniendo una mano en nuestro corazón y otra mano en nuestro cuerpo, porque ahí también en la parte baja de nuestro cuerpo está el origen de nuestra historia. Y entonces la pregunta es, ¿y qué quiero mantener en mi historia? ¿Qué es aquello que quiero seguir honrando y mantener y permitir que florezca? ¿M? ¿Y qué es aquello que definitivamente hoy decido cortar? Hay una historia que definitivamente quizás ha estado ahí presente. Puede ser como parte de mi herencia, como parte de mi propia historia. Y hoy declaro que definitivamente quiero dejarlo de lado. Entonces, quédate con eso, con esa reafirmación de lo que soy, que me sostiene. ¿M? Y con esa posibilidad de seguir floreciendo y que somos nosotros quienes tenemos la capacidad de nutrir esas semillas y que estamos también en la capacidad de elegir a esos otros que nos sigan acompañando en el camino para que en espacios como este, en conversaciones como estas, sigamos conectándonos en común unidad para construir juntos. Gracias, Anita. Gracias por esta conversación, por ese regalo que le haces a nuestra audiencia. Anita, gracias por haber estado en Ser Fiel a mí y por el tremendo regalo de traer lo que significa la familia para los seres humanos. Gracias, hermosa. Gracias a ti, gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Y con esta frase quiero cerrar el programa. La familia vive en aquello que elegimos cuidar cada día. Soy Caro Guevara y este es mi llamado. Ser fiel a mí.